Me permito presentar a nuestro siguiente expositor, dando lectura sintética a su trayectoria profesional. Él es abogado, reconocido así por la Benemérita Universidad de Guadalajara. La Universidad del Valle de Temajac lo avala con la maestría en juicio de amparo. Por más de 20 años fue funcionario en las juntas locales de conciliación y arbitraje del Estado de Jalisco. Reconocido por su desempeño laboral por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de nuestro Estado de Jalisco. En su interés por compartir su experiencia y conocimiento con las nuevas generaciones, se incorpora a la vida académica, recibiendo el reconocimiento a la excelencia docente, Premio Calmecac, expedido por la Universidad del Valle de Atemajac. Diversos cursos y conferencias pronunciadas a nivel superior lo reconocen. Radio Metrópoli en el programa Con la Ley en la Mano y Promomedios Radio con el programa Hora Laboral lo reciben divulgando sus acertadas y expertas reflexiones y opiniones. Y con el tema Procedimiento Ordinario en Materia Laboral, recibimos al distinguido juez en materia laboral, maestro Arturo Gerardo Martín del Campo Casillas. Bienvenido. Muy buenos días. Pues es un placer estar aquí con ustedes en esta honorable universidad. Pues como ya vieron ustedes, tenemos algo de experiencia en la materia laboral. Me tocó presidir, es decir, ser presidente de algunas juntas de conciliación y arbitraje. Es decir, es el homólogo a lo que ahora es un juez, pero antes como presidente de las juntas, presidente especial. Y pues como tal, me tocó ver bastantes juicios, algo que les quiero compartir, todas las experiencias que se vivieron y sobre todo hacer una comparativa para que ustedes lo puedan también tener el conocimiento, hacer una comparativa entre lo que fue antes, es decir, el derecho laboral desde el punto de vista antes de la reforma y lo que es ahora la reforma laboral y lo que viene. Yo les quería comentar primeramente que es muy agradable compartir con ustedes pues todas estas experiencias, porque al final me ha tocado pues ser docente en algunas universidades y con mis alumnos en ocasiones que compartimos estas vivencias, no todos los alumnos tienen la perspectiva de lo que es la materia laboral y me ha tocado por lo que me han comentado en las aulas, ¿sí? Se tiene en ocasiones alguna visión equivocada de lo que es la materia laboral, desde que los medios a veces no transmiten eficazmente lo que realmente es esta sensible materia. E incluso se ha comentado por ahí que la materia del derecho del trabajo se ha dicho que ni siquiera debería estar considerada como derecho, algo completamente erróneo. Digo, por el desconocimiento, me imagino, de lo que es la materia. La materia del derecho laboral, como bien se los decía, es una materia bastante sensible y por lo tanto no debemos de perder en cuenta que obviamente rompe la materia del derecho del trabajo con todos los principios del derecho que ustedes han conocido. Y es por eso que entonces incluso algunos abogados
critican esta materia y dicen, bueno, es que la materia del derecho del trabajo pues está un poco rara. Pues claro, rompe con todos los principios generales del derecho en ocasiones, precisamente porque tenemos que ver de dónde viene esta materia. ¿De dónde viene esta materia? Precisamente los antecedentes que tenemos de la materia del derecho del trabajo, pues son las huelgas principalmente, las huelgas en la historia de México, la de Cananea y la de Río Blanco, principalmente en Río Blanco. En esa huelga se consideró que los trabajadores, por parte de los patrones, por parte de los empresarios extranjeros, principalmente franceses, se consideró que los trabajadores no se debían tomar en consideración y que la forma en cómo se les debería de pagar no importaba. E incluso se establecieron por ahí estrategias por parte de los empresarios a efecto de pagarles con mercancía, las famosas tiendas de raya, bajo situaciones en donde los precios de estas mercancías eran bastante altos y exclusivamente tenían que comprar ahí en esas tiendas porque les daban vales intercambiables. Bajo estas circunstancias de estas presiones hacia los trabajadores, violaciones a sus derechos, en donde se les hacía trabajar demasiadas horas, en donde no se consideraba, como ya les dije, su salario como es, fueron trayendo ciertos descontentos por parte de los trabajadores al grado de que se levantaron en huelga. Y esta situación trajo también como consecuencia que pidieran el apoyo del gobierno, los empresarios, y bueno, en la historia ya se sabe que hubo bastantes muertos, bastantes trabajadores muertos, y pues esa situación trajo entonces, entre esas y otras cosas, que se fuera tomando en consideración a los trabajadores. Y entonces hubo por ahí ciertos personajes como Ricardo Flores Magón que establecieron y empezaron a difundir que debería establecerse en nuestra Constitución de México los derechos laborales. Y se hicieron varios proyectos al artículo 123 constitucional, en el cual, en este artículo 123, fue la punta de lanza a nivel mundial de considerar por primera vez en la historia los derechos sociales a rango constitucional. Es decir, en ninguna constitución del mundo se había considerado los derechos laborales en una constitución. La importancia que tenía entonces los derechos laborales a partir de esos momentos, ¿sí?, en donde cómo se tenían que respetar esos derechos, tan es así que estaban impresos en una constitución. Y bueno, como antecedentes tenemos a nivel general de los derechos laborales, para decirles que en base a esas y otras más desventajas que tuvieron los trabajadores, es por ello que se considera por parte del legislador establecer una nivelación, porque ese es el derecho laboral, es lo que hace. Por eso es de que a veces no se logra entender cómo la materia del derecho del trabajo nivela, es decir, a los trabajadores
con los patrones. Tienen que estar al mismo nivel. No pueden competir igual en una contienda legal, porque obviamente se considera que el trabajador es más vulnerable y el patrón tiene mayores ventajas. En base a ello es por lo que el legislador, como les comentaba, establece ciertas adecuaciones en la ley a efecto a imponer cargas procesales hacia con el patrón. Y ahí es donde empieza lo interesante de cómo es que se nivela, en este caso, esas cargas o ese nivel que deben de tener las partes a efecto de poder contender en las mismas condiciones. Entonces el legislador dice, la carga procesal es del patrón a efecto de que los trabajadores puedan tener la misma oportunidad, ¿sí? El patrón estaba aquí, el trabajador estaba acá, nivelamos esa situación en la Ley Federal del Trabajo y entonces podemos ya ser más equitativos con los trabajadores. Eso es lo primero que intentaron realizar desde el artículo 123, establecer cargas procesales, ¿sí?, a efecto de poder equilibrar. Ahora bien, por lo que ve a la contienda que habíamos comentado, ¿sí?, pues tenemos que esos principios procesales, como les había comentado, rompen en materia laboral, se rompen, no se pudieran considerar, por decirlo así, y precisamente porque existe en esta materia laboral una tutela de derechos. Oye, el trabajador firmó y estuvo de acuerdo, es más, le puso sus huellas digitales y no va a valer ese documento. Pues si va en contra de los derechos de él, no va a valer, es nulo, así de sencillo. Oye, pero ¿y qué nos dice los principios del derecho? Que los acuerdos se deben de cumplir. Pues sí, pero si van en contra precisamente de los derechos que tienen los trabajadores, van en contra de lo que en un momento dado la ley protege, ese documento será nulo. Oye, pero era una renuncia. Ah, sí, pero la trabajadora estaba embarazada. Sí, pero renunció. Y ha establecido la Corte también que estando en ese estado la mujer trabajadora, es ilógico, inverosímil que pudiera renunciar a sus derechos sociales, a sus derechos de seguridad social. No es lógico. Aún así que hubiera renunciado y aún así que estuviera estampada su firma. Es nulo ese documento. Entonces se fijan cómo se rompen con los principios generales de derecho en materia laboral. Ese es uno de los puntos importantísimos que primeramente se deben de tomar en consideración para poder entender la materia, para poder saber que esos principios generales de derecho en materia laboral en ocasiones no se deben de tomar en consideración, sino otros factores más importantes que van encaminados a proteger los derechos sociales. Y bueno, nos vamos a adentrar ya a lo que viene siendo la reforma laboral. ¿Por qué se dio esta reforma laboral? ¿Cuáles fueron los motivos que originaron que México estableciera todas estas iniciativas para efecto de poder implementar en México la reforma?
¿Fue porque realmente el gobierno tenía esa intención? ¿Porque realmente el gobierno lo necesitaba para sus trabajadores? Hay una situación aquí muy importante. Se dice que la reforma laboral, se ha dicho por algunos juristas, se dice que la reforma laboral no es una reforma como tal laboral, es una reforma económica. ¿Por qué? Porque influyó bastante el establecer esa reforma a efecto de poder firmar los pactos internacionales de comercio. Entonces, tiene un trasfondo, claro. Se necesitaba esta reforma a efecto de que se pudieran establecer esos pactos internacionales, el TEMEC, el famoso TEMEC. Entonces tenemos que del origen, lo que se pudo investigar ahí de dónde surge esto, de la presión que estaban haciendo los gobiernos extranjeros a México a efecto de que se implementara esta reforma laboral, pues se tiene muchos antecedentes, pero principalmente hay una queja, la 2694, que se dio en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y fue presentada esta queja por parte de algunas organizaciones sindicales, precisamente quejándose de que en algunos contratos colectivos, algunos sindicatos, en lugar de proteger los derechos de los trabajadores, estaban protegiendo al patrón. Eran contratos de protección, ¿sí? Y estos sindicatos empezaron a defender y establecieron por ahí esta queja, pero principalmente, y lo más importante de esta queja fue que no fue para un efecto específico de algún punto, sino que se fue hacia aspectos generales de cómo se daba, en este caso, el procedimiento laboral, cómo se establecían los procesos laborales. Y fue una queja general en cuanto al proceder del legislador y que era algo que propiciaba todas estas situaciones. Entonces, se analizó por parte de la OIT directamente nuestro sistema jurídico laboral. Y bueno, por ahí sale una recomendación en donde establecen que efectivamente nuestro sistema laboral no era el adecuado, dilataba el procedimiento, ocasionaba este tipo de contratos de complacencia hacia con el patrón. Y bueno, en base a ello es por lo que empieza aquí a generarse todas estas polémicas de lo que viene siendo el procedimiento laboral. En base a ello, al momento en que se empiezan a dar ya el tratado del TEMEC, establecen por ahí, bajo esas circunstancias, esos antecedentes por parte de estos países, que deberán en un momento dado cambiar las leyes mexicanas en materia laboral, a efecto de poder firmar estos tratados internacionales. Y específicamente tenemos el anexo 23A del TEMEC. Este anexo 23A va encaminado a que se dé el cumplimiento de estos cambios en nuestra legislación obrera, pero principalmente desde el artículo 123.
y va específicamente a eso, a analizarlo, a estudiarlo y a establecer condiciones, a efecto de que se pueda firmar siempre y cuando se cumplan con todas estas disposiciones. Es por eso que entonces traemos tanta presión de los gobiernos internacionales a efecto de que se implemente la reforma laboral, a efecto de que se logre la reforma laboral y que no sea nada más una apariencia, porque luego dicen estos otros países, ya conocemos a los mexicanos, ¿sí? Que luego dicen que hacen sus leyes y no las cumplen. Entonces no, vamos a estar midiendo esta reforma, vamos a estar midiendo hasta dónde se está cumpliendo y en la medida que se cumpla podemos establecer los pactos internacionales. Y obviamente que se dan todos estos pactos internacionales en la medida en que se vaya cumpliendo la reforma laboral. Ese es uno de los puntos importantes. ¿Sí? Entonces tenemos que se dio esta reforma constitucional, el primer paso, la reforma constitucional del 24 de febrero del 2017. ¿Sí? Me acuerdo perfectamente cuando se dio esta reforma laboral. Yo estaba en un CONAJuntas, Congreso Nacional de Juntas de Conciliación y Arbitraje, porque en ese tiempo era presidente de una junta, estábamos en la asamblea, en unas conferencias, y bueno, ahí en Toluca, estábamos en Toluca, y ahí fue donde se nos dio la noticia que ya se había aprobado y ya estaba vigente la reforma constitucional, ¿sí? Todos los presidentes ahí que estábamos en la reunión, pues aplaudimos que ya se empezaba a dar esta reforma constitucional, ¿sí? A pesar de que sabíamos que pues que las juntas iban a desaparecer, que ya empezaba el camino a que las juntas iban a desaparecer. Y esa es la idea que se tiene también, oye, ya las juntas desaparecieron, pues con 130,000 juicios activos en el estado de Jalisco, no creo que desaparezcan así de un plumazo, ¿verdad? Solamente que pongan una fogata y que las incendien todos los juicios. Sería la única forma de poder desaparecer las juntas de conciliación. ¿Por qué? Porque tienen juicios activos todavía. Todavía tienen juicios activos las juntas de conciliación y arbitraje. Y hasta que se termine el último juicio en las juntas de conciliación, todavía con los asuntos de antes de la reforma, es hasta entonces cuando van a empezar a desaparecer. Lo que sí pudiera pasar es que vayan a reducir el número de juntas a efecto de ir teniendo un programa para disminuir todos los juicios laborales. Pero yo le doy una vida de aproximadamente de más de 10 años a las juntas de conciliación, al menos aquí en Jalisco, para que desaparezcan las locales. No creo que tan rápido vayan a solucionar todos esos conflictos, ¿sí? Que todavía están vigentes, ¿sí? Bueno, por otra parte, dentro de esta implementación a la reforma constitucional, se establece por ahí, en base a los acuerdos que se hicieron con esta implementación, con esta coordinación de implementación a la reforma laboral, que iban a ser, la implementación iba a ser de manera graduada. Es decir, no en toda la República se iba a implementar esta reforma constitucional y a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019. ¿Cómo se iba a dar? En toda la República Mexicana se iba a establecer de manera gradual. Algunos estados con menor número de demandas eran los que iban a comenzar con la primera etapa. Otros estados con mediana número de
de demandas, serían la segunda etapa, y la tercera etapa, que serían los que tuvieran mayor número de juicios, que en este caso nos tocó a Jalisco, los que tenemos mayor número de juicios. Aquí hay una situación interesante, porque el Estado de México, a pesar de que no es de los estados que tienen menor número de demandas, pero se acordó que se establecieran como punta de lanza de aquellos estados, únicamente al Estado de México, como aquellos estados que comenzaran con esta implementación de la reforma laboral, ¿sí? Porque el Estado de México sí tiene un gran número de demandas laborales, pero así se consideró, ¿sí? Segunda etapa que les había comentado, son estos estados, y la tercera etapa que nos tocaba a Jalisco, junto con todos estos estados, incluyendo la Ciudad de México. Y bueno, aquí tenemos entonces que se fue implementando la reforma, como les dije, se había publicado desde el 1 de mayo del 2019 la reforma laboral, pero iba a cobrar vigencia en base a estas etapas en estos estados de la República, estas entidades federativas, ¿sí? De esa manera era como se iba a implementar la reforma laboral. Quiere decir que a partir del 3 de octubre del 2022, aquí en Jalisco ya se implementó la reforma laboral. Ya tenemos a nivel local, tenemos ciudad laboral, ¿sí? Ya tenemos la ciudad laboral en donde se tienen estas tribunales e instituciones que forman parte de esta reforma laboral. Y bueno, les comparto esta línea del tiempo sobre las leyes y reformas que se han tenido en materia laboral. No es la única reforma laboral que hemos tenido, la del 2019, hemos tenido otros tipos de reformas, como la primera Ley Federal del Trabajo, la de 1931, que fue obviamente cambiando en base a la cultura, como por ejemplo, les doy un caso, que en la ley de 1931, la primera Ley Federal del Trabajo, se establecía, nomás para que vean cómo se pensaba en aquel tiempo, ¿sí? Se establecía en esta ley del 1931 que se le otorgaba el permiso, o se le disculpaba, más bien se le disculpaba a la trabajadora para que no le pidiera permiso a su marido de poder firmar un contrato laboral. A esa situación se establecía en 1931 la idea, la forma de pensar de aquellos tiempos, que se le tenía que pedir permiso al esposo para poder trabajar en esta fecha. Entonces poco a poco fue evolucionando la ley laboral, y tenemos que la reforma del 80, que se establecen cambios estructurales en el procedimiento también, y luego tenemos la de 1970, la del 80, tenemos también la reforma, muy importante, la reforma del 1 de diciembre del 2012. La reforma del 1 de diciembre del 2012, se había intentado que se diera una reforma parecida a la del 2019, pero no se logró. En esta reforma sí fue importante porque se recortaron o se establecieron un límite, se limitaron los salarios caídos, los famosos salarios caídos. Anteriormente, cuando me tocó todavía trabajar en esas juntas de conciliación, anteriormente se tenía que los juicios duraban mucho más. A mí me tocó ver juicios de 20 años que tenían 20 años el juicio. Estaba activo el juicio, tenía 20 años.
obviamente que entre más tiempo pasara, pues iban acumulando los salarios caídos, es decir, como si estuviera trabajando el actor. Al final, cuando se obtuviera un laudo condenatorio, pues se iban a contar todos esos salarios caídos por todos esos años, a razón del salario integrado que tuviera el trabajador, que se hubiera señalado en la demanda. Entonces eran juicios millonarios prácticamente, acababan con una fuente de empleo. Un juicio de esa naturaleza acaba con una fuente de empleo. Eso era algo inaudito a nivel mundial, que pudiera pasar eso en México, que tuviéramos ese tipo de leyes en México. ¿Cómo era posible que un trabajador pudiera prácticamente ya al final de juicio, señor, le entrego las llaves de la empresa, ahora usted es el dueño, ¿sí? Porque pues todos los salarios caídos que ganó, prácticamente se ha quedado con la empresa. Eso era algo imposible de poderse pensar incluso en algunos otros países de primer mundo, por ejemplo, ¿sí? No era posible. Entonces fue uno de los cambios importantísimos que tuvo esta reforma del 2012, que precisamente limita los salarios caídos y establece qué va a pasar si durara más de un año el juicio. Pues bueno, se establecía un interés del 2% a razón de 15 meses de lo que ganara el trabajador, ¿sí? Bueno, eso era lo importante de la reforma, lo importante que tuvo esta reforma del 2012, y posteriormente la famosa reforma del 1 de mayo del 2019, que es la que nos toca comentar, ¿sí? Que es la que estamos ahorita señalando. Y en esta reforma tenemos tres principales ejes que constituyen la reforma laboral. Esos tres principales ejes rectores que constituyen la reforma laboral, primeramente tenemos nuestro primer eje. Yo les había dicho que antes eran juntas de conciliación y arbitraje, pertenecientes al Poder Ejecutivo. Ahora, el primer eje, que es lo más importante, que la justicia laboral va a ser impartida, administrada por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial, ¿sí? Va a ser administrada por el Poder Judicial. Y así debió de haber sido, tal vez, quiero pensarlo. Y les voy a decir, para que no también se vayan con una mala impresión de lo que era antes. En su momento funcionó, en un tiempo funcionó, pero después se fue degradando, se fue modificando toda esta situación del Poder Ejecutivo, del por qué funcionaba así. Teníamos que antes en las juntas de conciliación y arbitraje, quienes impartían justicia era de manera tripartita, es decir, un representante por parte de los trabajadores, que se consideraba un funcionario, parte de los que firmaban los laudos, un representante entonces de los trabajadores, un representante de los patrones y un representante del gobierno, que era el presidente especial, nombrado por lo regular por el gobernador, en este caso a nivel local. De esta manera se ha señalado que en cierta forma era la manera en cómo el Poder Ejecutivo podía tener el control cuando afectaba ciertos intereses, ¿sí? Tenía un representante del Poder Ejecutivo ahí, que era el que firmaba los laudos, era el que en un momento dado establecía la propuesta de cómo se iba a solucionar los juicios. Y claro, en un principio se consideró que era un equilibrio de los factores de la producción, el tener ahí un representante obrero, un representante del capital, es decir, de los patrones, a efecto de que el representante de gobierno no hiciera de las suyas y de esa manera poder tener un equilibrio.
estuvieran vigilantes de cómo se resolvían los juicios. Y de esa forma había un equilibrio total. El punto era que efectivamente los tres hicieran su trabajo como debía de ser. Ese era el punto. Lo importante no es que estén las leyes, lo importante es que se apliquen. Eso es lo más importante. Entonces, si por decir algo el presidente emitía un laudo, un proyecto de laudo, ¿sí?, que no era muy acorde, y los representantes simplemente porque tenían mucho trabajo, porque estaban atendiendo otros asuntos inherentes a sus representaciones y simplemente llegaban a firmar ese proyecto de laudo a categoría de laudo ejecutoriado, y era un laudo que se firmaba deficiente, no con un estudio correcto. Entonces esos laudos pues se iban degradando en cuanto a su valor, ¿sí? No iban teniendo la objetividad que buscaba la ley en aquel entonces. Ese era el problema, el principal problema. El problema no era que fuera tripartita la forma en cómo se resolvía, el problema era que no hicieran correctamente el trabajo. Ese era el punto, porque esencialmente era algo muy bueno, que estuvieran vigilantes y que entre los tres firmaran y que estuvieran atentos a que todo se fuera de manera correcta, ¿sí? De esa forma era como se resolvían los juicios laborales en las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora entonces tenemos que van a pasar al poder judicial, que es el poder que en un momento dado tiene a su cargo la administración de toda la justicia, ¿sí? No nada más laboral, sino de todas las materias, encargada específicamente a eso, encargada de administrar justicia, no a otras cosas, ¿sí? En donde se le establece un presupuesto específico para administrar justicia. Entonces, ese es parte del primer eje, el cambio del poder ejecutivo al poder judicial, a crear entonces juzgados, tribunales laborales, ¿sí? La creación de tribunales laborales. Tenemos otro eje, no menos importante, y creo yo que es de los más importantes, que es precisamente la conciliación. Se le está apostando en esta reforma laboral al 100% a la conciliación. ¿Y cómo se le apuesta a esta reforma laboral a la conciliación? Precisamente en la reforma se crea una figura que es una etapa prejudicial, es decir, antes de que acudas al juicio, a la etapa judicial, ante el tribunal, antes de que acudas al tribunal a presentar tu demanda, forzosamente tendrás que pasar por esta etapa prejudicial, a efecto de que el trabajador y el patrón acudan de manera forzosa a esta etapa a conciliarse. Me pasó muchas veces cuando fui presidente de las juntas, que ordenaba una ejecución, ordenaba la ejecución, y en la ejecución después, ahí sí es donde acudía después conmigo el patrón. Oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué me ejecutaron? Me había dicho mi abogado que todo iba muy bien, que todo estaba perfecto, que no había ningún problema, que no tenía por qué venir, que porque todo ya estaba bien. Pues no, señor, le mintieron. Su juicio, el laudo salió desfavorable, desde tal fecha se le notificó. Si su abogado no le dijo, no, digo, él me estuvo cobrando mensualmente sus honorarios, pero a mí me decía que todo iba bien. Pero
¿qué puedo hacer? Quiero llegar a un arreglo. Desde el principio yo quería llegar a un arreglo. Yo quería solucionar esto y mi abogado no me lo permitía. Me decía que no había forma de conciliarnos. Entonces, esta etapa prejudicial acabaría con ese tipo de manejos por parte de los litigantes, en donde establece de manera forzosa que tengan que acudir el patrón y el trabajador a esta etapa prejudicial. Y ahí sí no pueden decir que no estaba enterado de lo que quería o de cómo se podían conciliar, porque tienen que acudir de manera forzosa a esa etapa, a conciliarse, a tratar de llegar a un arreglo conciliatorio. Por eso es que se le apuesta al 100% a esta etapa prejudicial, a la conciliación, a efecto de no pasar a la etapa judicial, ya a los tribunales, a presentar en este caso su demanda. Y de esta manera la reforma lo vuelve en cierta forma obligatoria, porque les tienen que otorgar una constancia de no conciliador, de no conciliación. El centro de conciliación tiene que otorgar, que es el organismo público descentralizado encargado de esta etapa prejudicial, le tiene que otorgar, una vez que no llegaron a la conciliación, les tendría que otorgar al trabajador su constancia de no conciliación, a efecto de que fuera su pase para poder presentarlo con la demanda al juzgado laboral en turno. De esa manera solamente es como pudieran poder acudir directamente a los tribunales, una vez agotado, una vez que hicieron todo lo posible por conciliarlos y que no se hubiese logrado. Pero esa es una de las formas que se está implementando aquí en Jalisco, incluso sobre que se tiene el día de ayer estuvimos en Radio Metrópoli, ahí en el programa Con la Ley en la Mano, en donde el director del Centro de Conciliación señaló que se tenía más o menos entre un 87% de asuntos conciliados del 100% del global. Entonces, bueno, creo que es una cifra buena a efecto de que se filtren todos estos juicios a que llegue lo menos posible a los tribunales laborales, que sea lo menos que se pueda llegar, que de plano los que pasen ya a los tribunales sean los que de plano por una situación muy difícil no se pudieron conciliar. Y el tercer eje, y creo que esta es la joya de la corona de la reforma laboral, es precisamente lo que tiene que ver con el derecho colectivo del trabajo. Y bueno, este tercer eje, que es también de los más importantes, nos establece que es la negociación colectiva, es decir, una verdadera democracia laboral. ¿Y cómo lo hicieron en la reforma? ¿Cómo van a lograr que no el líder sindical se ponga de acuerdo con el patrón y hagan de las suyas a espaldas de los trabajadores? ¿Cómo lo iban a lograr? Pues establecen primeramente un centro de conciliación, establecen un centro de conciliación a efecto, centro de conciliación federal y registro laboral, a efecto de que todos los contratos colectivos, reglamentos, ¿sí?, se registren en el centro federal, es decir, todos de toda la República tienen que registrarse forzosamente todos los contratos colectivos en el Centro Federal de Registro Laboral, forzosamente. Tener el control de todos esos instrumentos laborales a efecto de saber quién es el titular de tal contrato colectivo, quién es el patrón, ¿sí? Pero sobre todo
quiénes son la mayoría de los trabajadores. Y luego entonces se establece esta, como les decía, democracia sindical, porque ahora sí se va a tomar en cuenta la votación de los trabajadores, que si quieren una huelga, que si establecen por ahí inconformidades al grado de que tienen que irse a una huelga, el líder sindical tendrá que tomarle anuencia al 30%, cuando menos, de los trabajadores, su firma, su anuencia, y de esa manera el Centro Federal podrá establecer que efectivamente se tiene esa mayoría, ¿sí? Solamente de esa forma podrán actuar, en este caso, los sindicatos, y desde luego tendrán que tener esa representatividad, continuamente tendrán que tener esa representatividad a efecto de que se verifique que efectivamente los trabajadores continúan con ese apoyo hacia ese sindicato. Entonces eso es uno de los puntos primordiales que tiene este tercer eje, tomar en cuenta a los trabajadores. También a mí me tocó en muchas ocasiones, cuando yo estuve en un tiempo en sala de huelgas, en las juntas de conciliación y arbitraje, que había un asunto por ahí ya terminado, ya tenía tiempo que había terminado, una huelga, y luego llegó una persona ya grande, que me fue a preguntar: oiga, licenciado, quiero saber pues cómo va este asunto de una huelga que tenemos ahí, nuestros compañeros trabajadores. A ver, señor, en esta huelga se acabó hace 3 años. Hace 3 años se terminó y se les finiquitó todo al sindicato. ¿Cómo? No es posible. Pero ¿por qué? ¿Por qué no nos tomaron en cuenta nosotros como trabajadores? Pues así lo establecía la ley en aquel tiempo, ¿sí? Aquí ahora lo importante, que los trabajadores se tienen que enterar de que va a haber una huelga y que ellos están de acuerdo. Luego entonces puede pasar que en ocasiones, ¿sí?, no están de acuerdo, realmente no quieren. Y el sindicato, el líder sindical, trata de exhortarlos y no lo logra, no logra convencerlos, esa huelga no se va a dar. Anteriormente se decía que las huelgas, que no había huelgas en Jalisco, por ejemplo, que no había ninguna huelga en Jalisco, que no se tenía ninguna huelga en Jalisco. Pues claro, estaban controladas completamente, las huelgas estaban controladas completamente por el líder sindical. Mientras estuvieran de acuerdo con el líder sindical, pues todo estaba muy bien, no había ningún problema. Y los trabajadores ni en cuenta, si querían aumentos salariales, les decían: espérate, ahorita no se puede, más adelante. Así pasaba. Entonces ese es el tercer eje y no menos importante. Por otra parte, y viendo ya lo correspondiente a los tribunales laborales, es decir, pasando ya al juicio, parte del procedimiento ordinario, que es el tema principal, tenemos que, como ustedes ya saben, la competencia se divide en materia laboral por materia y por territorio. Tomando en consideración la competencia por materia, pues se divide en tribunales federales y tribunales locales. En base a esto, marca la reforma estos principios procesales. Y estos principios procesales prácticamente son, pues, como se pudiera decir así, las reglas del juego. ¿Cómo vamos a trabajar? Las reglas del juego son estas. Estas son las condiciones que vamos a tener. Primer punto:
la inmediación. El juez tiene que estar presente en todas las audiencias, no puede dejar a alguien en su lugar. El juez tiene que estar ahí presente, de eso se trata. Todas las audiencias que se celebren, tendrá que estar forzosamente el juez ahí presente, a efecto de que se percate de cómo está la situación, e incluso tiene facultades especiales ahí el juez que le concede a la reforma laboral, tiene facultades especiales para, en base a lo que está percibiendo, poder incluso interrogar de manera libre a las partes. Por eso se trata la inmediación, de que tenga ese contacto directo el juez con las partes. Anteriormente, pues en las juntas de conciliación, el presidente especial no celebraba audiencias, celebraba nada más las ejecuciones, pero no así como tal las audiencias. Quien celebraba las audiencias era un presidente auxiliar o un secretario auxiliar, como se le denomina también. Entonces el juez aquí sí tendrá que estar presente para la celebración de la audiencia. Por otra parte, tenemos pues la inmediatez, la rapidez con la que tiene que vigilar el juez, tutelar el juez que debe de llevarse a cabo este juicio. Se tiene que llevar de una forma rápida, sin entorpecer el procedimiento, ¿sí? Entonces, esa es la principal forma en cómo se tiene que llevar a cabo: celeridad, veracidad, concentración en el procedimiento, es decir, hacer todo lo que sea lo posible para que se pueda destrabar todo lo que pudiera obstaculizar en el juicio. Por otra parte, la sencillez en el proceso y principalmente, predominantemente oral. Bien, tenemos varias etapas para poder explicar esto que es predominantemente oral. Anteriormente también lo decía la ley en el 685, sí lo establecía que era predominantemente oral, pero ahora bajo ciertas circunstancias especiales, ¿sí? Y lo más importante de todo, el principio de realidad, es decir, estará el juez en todo momento buscando la verdad de las cosas. En todo momento estará buscando la verdad de las cosas. Tendrá todas esas facultades que la reforma le establece para poder indagar y poder saber qué es lo que está pasando realmente. Se han dado casos, circunstancias, sobre todo en el Estado de México, donde muchos abogados, incluso que no conocen esto del principio de realidad, dicen: se está extralimitando el juez, está haciendo circunstancias en las cuales la ley no se lo permite. En base a este principio de realidad, el juez tiene toda esa libertad para buscar la verdad de las cosas. ¿Y en base a qué? ¿En base a qué se da este principio? Hay antecedentes en el cual se tenían en muchos casos abusos, bajo esa circunstancia que establecía la ley, de todas esas bondades que le otorgaban al trabajador, facilidades que le otorgaban al trabajador, pues también empezaron a haber muchos abusos, empezaron a tener esas demandas muy elevadas, por decirlo así, elevadas de prestaciones, elevadas en el salario, elevadas en varias circunstancias que motivaban a que se veía en cierta manera dispareja la situación, de que el patrón, por un lado, obviamente decía: esto es pura falsedad, esto es pura mentira, en ningún momento establecimos este salario, en ningún momento establecimos esta jornada de trabajo.
nunca trabajó horas extras, no es cierto, no es posible. Entonces, bajo esas circunstancias, el principio de realidad ahora por parte de los jueces va a ser uno de los principios que va a ayudar a que se eviten ese tipo de abusos, a que se busque realmente cuál es la verdad de las cosas, indagando bajo ninguna situación formal, apartándose pues de la formalidad. Y bajo ese principio creo que es uno de los, de lo que va a hacer que la reforma laboral cambie el paradigma de la materia laboral, cambie esta idea que se tiene de la materia laboral, de que es una materia en el cual se abusa por parte de los trabajadores o de los patrones, porque también puede darse. Entonces, este principio de la realidad va a ayudar bastante. Por otra parte, tenemos el cómo se desarrolla el juicio, cómo es que se va a desarrollar este procedimiento ordinario. Y primeramente nos establece la reforma que se tiene una fase escrita en donde ahora se presenta la demanda junto con las pruebas, se adjuntan las pruebas por parte del trabajador, se tiene que elaborar esa demanda adjuntando pruebas. Por otra parte, una vez que se emplace, también la parte demandada tendrá la oportunidad de contestar la demanda y de la misma forma adjuntando pruebas. Esto es lo nuevo, que antes había una etapa de ofrecimiento de pruebas, una audiencia de ofrecimiento de pruebas, ahora no, se trató de concentrar todo este procedimiento en esta fase escrita a efecto de que fuera más ágil el procedimiento. La demanda, pruebas, la contestación con sus pruebas, respectivas pruebas. Ahí mismo en la fase escrita se da la réplica contra réplica y luego después ya se puede pasar a lo que viene siendo la audiencia preliminar dentro de los 10 días como lo marca la ley. Dentro de los 10 días se establece la fecha de audiencia para esta audiencia preliminar, presencia del juez. La fase escrita, en este caso, el secretario instructor es el que la elabora y la audiencia preliminar es con la presencia del juez. En esta audiencia preliminar se trata de que en esta audiencia se admitan o desechen las pruebas prácticamente. Ahí se va a depurar las pruebas que no son útiles, que resulten intrascendentes, que no puedan ayudar al proceso, sino todo lo contrario, que lo obstaculicen. Entonces, todas estas pruebas que no puedan ayudar, no aporten, se van a desechar. Se va a hacer ahí el filtro a efecto de continuar con esta audiencia de juicio. Y aquí hay un punto muy importante antes de entrar a la audiencia de juicio. ¿Por qué se le denomina fase escrita y luego audiencia preliminar y audiencia de juicio? Porque todo la fase escrita, como su nombre lo dice, es de papel, todavía con expediente, pero es mínimo, es un expediente mínimo. Y todas las demás audiencias, la preliminar y de juicio, todas se llevan videograbadas, ya no hay expedientes, ¿sí? Ya no se tiene ese cúmulo de expedientes, de papeles que se tenían por ahí en los juzgados anteriormente, en las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora todo se va a videograbar con la presencia del juez, la presencia de las partes y todo lo que se diga se va a videograbar. Entonces ahí lo anotó mal, no lo anotaron bien, no, es que eso yo no dije en ningún momento, todo va a estar videograbado. Y a veces, no nada más lo que se diga, porque también a veces se expresan circunstancias que pueden ser motivantes también para que el juez pueda tener un panorama de las circunstancias de cómo pasaron.
Entonces todo va a quedar video grabado. Esa es la ventaja que se tiene en la materia laboral. Ahora, la videograbación hace más práctica las audiencias. Ya no se tiene que esperar como antes de que me espera, por favor, yo no escribo tan rápido. Ahora todo va a fluir más rápidamente. Eso es lo que se tiene esta perspectiva de la reforma laboral. Y me quedé en la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio se van a desahogar todas las pruebas. Se van a presentar los testigos, se van a presentar los absolventes, ¿sí? O los peritos, si es que ya se tienen integrado. Todo se supone que en una sola audiencia, se debe de desahogar todas las pruebas en la audiencia de juicio para después emitir la sentencia. Pero bien, ¿qué pasaría si, por ejemplo, como pasaba, que el absolvente o el testigo, ¿sí? O el ratificante no están aquí en Jalisco, están en Monterrey, están en Chiapas? Bueno, se tiene previsto en la reforma laboral que se puedan utilizar esos instrumentos electrónicos, esas herramientas electrónicas, a efecto de poder tener una videoconferencia, el juez directamente con el testigo en el lugar donde se encuentre, y de esa manera facilitar el desahogo de las audiencias y evitarnos lo que anteriormente se tenía, como que voy a girar el exhorto y no llegó el exhorto y no han contestado y vuelvo a mandar otro exhorto y no llegó completo, le faltaron tales hojas. Todas esas problemáticas que se tenían, toda esa facilidad que ahora se tiene con la tecnología, lo establece la reforma laboral a efecto de poder cumplir con ese objetivo de la celeridad, de que sea más rápido el procedimiento, de que en un promedio de 2 a 3 meses máximo se esté terminando un juicio laboral, y de esa manera ni se afecta al patrón ni se afecta al trabajador, obtiene una respuesta rápida a sus reclamos, y el patrón, en dado caso que llegara a tener una sentencia desfavorable, pues no van a ser cantidades tan fuertes como antes se tenían por esos juicios que hasta incluso les dije que podían durar hasta 20 años y que yo los vi. Esa es la ventaja que se puede tener. Para terminar con mi exposición, yo quiero comentarles que la reforma laboral no va a funcionar si no nos comprometemos todos. Es decir, que todos estemos convencidos de que esta reforma nos conviene a todos. Todos en un momento dado tenemos un trabajo, todos en un momento dado pudiéramos tener algún negocio inclusive, y esto a todos nos beneficia, sobre todo a Jalisco. Nos beneficia bastante, pero siempre y cuando nos quitemos esos paradigmas de que lo laboral es algo complejo, es algo que no es funcional. Es decir, que le apostemos a la reforma laboral, pero sobre todo impulsar la conciliación. Creo que eso es uno de los puntos más importantes para que pueda funcionar, que se involucren todos en esta reforma laboral. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y vamos a abrir justamente una sesión de preguntas y respuestas para que todos ustedes puedan disipar algunas inquietudes. Vamos a suplicarles a ustedes que la pregunta la hagan muy breve, concisa, para que obviamente se puedan desahogar
dichas inquietudes. Y como lo hicimos en la ponencia anterior, en el pasillo central se encuentra el micrófono para que ustedes puedan desarrollar la interrogante a nuestro distinguido ponente, reiterando lo que ya dije, preguntas concisas, breves, para que podamos desahogar rápidamente las más que podamos, que el tiempo nos permita. Si alguien gusta, repetimos alguna inquietud, alguna interrogante, para que nuestro distinguido ponente tenga a bien responder dichas inquietudes. Si no es así, para dar por concluida esta exposición. Muy bien, vamos entonces para reconocer la importante ponencia de nuestro distinguido expositor, solicitamos la presencia del maestro Emanuel Martínez Bocanegra y de la alumna representante de la comunidad estudiantil, Marian Alessandra Laguna Cuevas, para que hagan entrega de un reconocimiento y un presente al maestro Martín del Campo. Buenas tardes. Distinguido maestro Arturo Gerardo, fue un placer escuchar su disertación, hablarnos del antiguo sistema y del nuevo, los pros y los contras, sobre todo el derecho de la huelga. Muchas gracias por su tiempo, por su participación. Esta es su casa y en nombre de las autoridades de la Universidad de Enrique Díaz de León hacemos extensivo este reconocimiento a su trayectoria y esta ponencia. Asimismo, en nombre de toda la comunidad estudiantil, le entregamos este reconocimiento y enhorabuena por su gran exponencia. Muchas gracias. Igualmente, la fotografía que queda evidencia de esta extraordinaria ponencia del maestro Martín del Campo Casillas en su visita a nuestra institución y a la licenciatura en Derecho. Ese aplauso para despedir al maestro Martín del Campo Casillas. Muchísimas gracias, maestro.